Jorge, dos cosas, y quizás estas cosas ya sean un poco más actuales. Punto uno, ¿qué opinás de que se haya trasladado el feriado? No, por favor, no me hable de eso. No me hable de eso, y aparte de eso... Está todo mal eso. Como una perfección del mal gusto y de la mala decisión, Marito se va a festejar con Evo Morales en La Paz. Y era lo segundo, te quería preguntar, ¿cómo ves que Marito, porque mucha gente también se cuestiona por qué él va a Bolivia y no se queda acá a rendirle homenaje a los pocos sobrevivientes? A nosotros nos deja laburando por un día laboral cualquiera y él se va a farrear con Evo Morales, nada menos. Bueno, y esto aplazado. No, categóricamente. El cambio no es solamente aplazado, porque además estas fechas, yo celebro que ustedes me inviten, pero estas fechas no significan nada porque mientras tanto nuestros lugares históricos están absolutamente abandonados. ¿De qué le vamos a hablar o para qué le vamos a decir a los jóvenes, anda a conocer la historia, anda a conocer los lugares históricos? Si Islapo y el campamento paraguayo está absolutamente depredado. Abandonado. Si no hay una muestra de reconocimiento, fervor o patriotismo en lugares donde murieron tantos paraguayos, por favor. Entonces sucede que tenemos entidades como la Secretaría Nacional de Cultura, la Secretaría del Ambiente, la Secretaría de Turismo, que solo son cargos con salarios, pero sin asumir ninguna responsabilidad. Porque hay que reconocer que esas entidades tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad de cuidar lo que es de todos y de mostrarnos en las mejores condiciones posibles. Que no tienen rubro, que se vayan a barrer aunque sea. El patrimonio histórico que no... que cada vez está más abandonado, más rezagado. Yo no les quiero contar porque el domingo estuve por acá cerca. Es una tragedia. Es una verdadera tragedia. En serio, sí. En Itonono tiran la cloaca en el arroyo de Itonono. Y acá sobre el río también. También. Toda, y me van a disculpar el término, pero toda la caca toda la mierda de la ciudad va y sin ningún filtro. Directo. Ahora, ¿cómo entender este traslado al feriado, esta ida de Mario? ¿Por qué pasa? ¿Hay un mal asesoramiento? ¿No hay un compromiso real para con la historia? ¿No hay un respeto a la historia, Jorge? Todo junto eso. Primero, yo quiero que me demuestren que efectivamente hay un beneficio económico, aunque sea en el traslado de los feriados, para que la gente se vaya. ¿Pero a dónde se van a ir? Si no hay dónde irse. No hay plata. Además no hay plata, la gente dice que no tiene trabajo. Entonces, díganme exactamente cuál es el beneficio. Porque en teoría el beneficio es para que se aproveche el feriado largo y esto incentiva el turismo interno. Pero ¿qué pasa? Mentira, lo único que se incentiva es el consumo de cerveza, vino y el resto nada más que es tragicómico. Bueno, pero el domingo es el Día del Padre. El domingo es el Día del Padre. El domingo Paraguay debuta en la Copa América. Por ahí después de esa jornada más larga. Le está buscando una... No, pero viste que después de esa jornada maratónica con papá y con la selección y compañía. Pero eso el domingo no es el lunes, Leo. Pero te digo que descansás el lunes, porque el domingo a fondo van a estar los muchachos. Pero entendé que el feriado no es para descansar, el feriado es para recordarle a todos los paraguayos que murieron en esta guerra. O sea, si vos vas a necesitar un día para descansar, entonces no farrees. Eso es lo que propone Jorge. Turrini, ¿entendés? Escuchen. Hay un dicho que dice, hay que comprender, el que conoce comprende y el que comprende se siente responsable. Si nosotros estamos criticando todos los días la falta de responsabilidad social, no la responsabilidad social que se inventó marketineramente para las empresas, la responsabilidad social de verdad, la solidaridad con el prójimo, la tolerancia, el respeto y todo ese tipo de cosas, hay que saber lo que somos. Hay que entender de dónde venimos y para eso es fundamental la historia, para tener un mayor sentido de responsabilidad. Aunque te quedes en tu casa leyendo un libro, aunque te ofrezcan un programa de televisión como este, aunque te ofrezcan un programa de radio donde te permita ver un poco más allá de la ignorancia que nos inoculan en las escuelas, maestros incompetentes que solamente cuidan sus derechos adquiridos, o sea, plata, entonces vamos a tener y tenemos la sociedad en la que nos hemos concretado finalmente. Esa sociedad que fue al Chaco, hoy le dije a Turrini, cuando alguien te decía a la carga y sabías que ibas a salir a un campo minado, a un campo que te iban a barrer con ametralladora pesada y tenías 20 años y tenías tanto sueño como cualquiera, entonces ese impulso que recibías era
el legado que cargaba sobre los hombros, la educación que habías recibido, el sentido de patriotismo que te habían dado y los ejemplos que te habían dado tus padres. Por eso te metías en ese campo de nadie a recibir balazos y a sufrir probablemente la muerte. Y aunque no sufrieras la muerte, viste morir a todos tus amigos, hermanos y compañeros que estaban un ratito antes contigo en el campamento. Para eso hay que tener algo en el cerebro y mucho en el corazón. Totalmente.